Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy, 17 del mes número 8, para nuestra primera hora de clase, ¿sí? Me encuentro en estos momentos con tercero de bachillerato. Voy en estos momentos a compartir pantalla, como ustedes saben, en nuestra plataforma, donde tenemos el material con el que estamos trabajando desde el comienzo del periodo, ¿sí? ¿Listo? Perfecto. Aquí estamos con nuestro librito, que como hemos podido ver hasta ahora, lo hemos estado trabajando, ¿verdad? A ver, bajemos hasta que se siga cargando. Y listo. En este caso, como ustedes pueden ver, ya estamos a punto de terminar lo que es la unidad 2 y nos iríamos a la unidad 3. Si mal no me equivoco, ya que la clase anterior tuvimos nuestro examen, vimos todo esto. ¿Qué es esto? En este caso, nosotros ya estamos en un punto en un punto de la historia, en el que esa invasión, si queremos decirlo de esa manera, de los españoles, ya no solamente fue algo momentáneo, sino ya algo que se quedó, ¿verdad? Y como se quedó y fueron ellos quizás el bando, por decirlo de cierta manera, ganadora, entonces hubo toda esta reestructuración, si queremos decirlo de esa forma, de los pueblos que antes se encontraban en esas tierras y que obviamente tuvieron que cambiar varios aspectos. Hablamos del idioma, hablamos también de cómo es su estructura familiar, su vestimenta, su religión, su quizás como visión, si queremos decirlo de esa manera, la visión que tenían de cierta forma, quizás de sus dioses, quizás de su manera de percibir las cosas, etcétera, ¿verdad? Y la verdad es que no hay algo, no es, que quizás no es algo de sorprenderse. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les ha pasado que quizás cuando están en un nuevo lugar, en un nuevo sitio, quizás si cambian de trabajo, por ejemplo, antes el almuerzo, un ejemplo medio tontito, ya, antes el almuerzo era a las 12, pero en su siguiente trabajo el almuerzo es 12:30. Entonces, ustedes puede ser que se mueran de hambre a las 12 porque estaban tan acostumbrados a comer a esa hora, pero poco a poco el cuerpo se va acostumbrando y ya saben que es a las 12:30, ¿sí? Cositas así, ¿verdad? Cuando ustedes quizás se cambian de hogar, quizás antes tenían una tiendita en la esquina, pero ahora tienen que caminar 3 cuadras para poder tenerla. Son cuestiones de acostumbrarse, ¿verdad? Obviamente son ejemplos simples, quizás por decirlo así, a cambio de todo esto que se vivió en la sociedad, pero como que podemos percatarnos nosotros que de cierta manera, cuando algo cambia, tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Ya sea que cambiamos de trabajo, ya sea que cambiamos de escuela de nuestros niños, por ejemplo, ya sea que cambiemos de hogar, de casa, listo. Entonces, prácticamente lo mismo fue aquí, ese tipo de adaptación. Hasta acá nos habíamos quedado lo que viene siendo esa adaptación en el alimento, la adaptación dentro de los animales, la adaptación obviamente en el tipo político, religión, sociedad, economía incluso. Entonces, todos estos cambios que hubieron una vez que ya quizás se acopló, si queremos decirlo de esa manera, este tipo de nueva estructura, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedió? Ya con el paso del tiempo, ya vino quizás por decirlo otro tipo de, quizás hasta por decirlo, raza, en este caso, que fueron los mestizos, ¿verdad? Pero antes de los mestizos existieron más, hasta que hasta ahora ya por decirlo de cierta manera, no existen. En esta estructura familiar que podemos ver que cambió también, que tenemos, que obviamente la cristianización, en este caso, lo que es la religión, cambió la manera, la forma de percibir las cosas incluidas en la religión, perdón, incluidas dentro de la sociedad familiar, ¿sí? Entonces, la cristianización jugó un rol fundamental en el cambio de la estructura familiar. Las parejas empezaron a casarse más jóvenes, probablemente para
empadronarlos pronto y poder cobrar impuestos. En este caso, obviamente, del Estado está hablando, ¿verdad? Para poder cobrar a ese tipo de impuestos. Prohibición de la poliginia y de las unidades parientes entre dos primeros grados. Es decir, entre tener más, quizás más de una esposa, más de un esposo dentro de una sola familia, la unión de familiares dentro del primer grado, ¿verdad? Que hermanos, que primos del primer grado, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dos puntos que cambiaron. Introducción del compadrazgo como figura familiar, es decir, en este caso, como nosotros solemos tener, ¿verdad? Después de bautizar a los niños, ¿verdad? Que la madrina, que el padrino, que se supone antes se supone que el padrino, que la madrina era una persona muy importante, muy allegada. Es más, había de tradición que el padrino o la madrina sea quien ponga el nombre del niño o niña. No era el padre y la madre quien ponía el nombre del niño o niña, era el padrino o la madrina, especialmente el padrino, que es un poquito más frecuente, ¿verdad? El padrino era el que ponía el nombre del niño. Y esta persona era tan importante que si por algún motivo le llegase a pasar algo al padre y a la madre y ellos ya no estén, era el padrino quien tenía que hacerse cargo del niño. ¿Sí? No como, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha tocado mucho de que a veces la gente escoge al padrino o a la madrina simplemente que por algún obsequio. Hay lugares, tipo México incluso, aunque es más como por el nombre, que cuando van a hacer algún tipo de reunión, una fiesta grande, por ejemplo, de una boda, el padrino de la comida, por ejemplo, el padrino de la música, el padrino del lugar, el padrino del vestido y cositas así como que con el tiempo se ha ido perdiendo el significado, si queremos decirlo de esa manera. Por ejemplo, señorita Bexaida, usted por si acaso quizás es madre o tiene en su familia a alguien chiquito que tuvieron que buscarle un padrino para un bautizo. Sí, licenciada. Sí, Justo tiene. ahora mi mamá estaba buscando o sea, tengo hermanos, hijos aún no tengo, Ah, ya. pero mi hermana acabó de cumplir 6 años y recién la van a bautizar, entonces mi mamá estaba buscando los padrinos. Ah, ya. ¿Y cómo sería en este caso? En su caso sí sería ese tipo de tradición, un padrino que si llega a pasar algo, esa persona se queda con su hermanita o padrino tipo normalito como ahora. Tipo normal, yo creo que ya como que dejarle así la responsabilidad de que en caso que algo llegue a pasar, dejarle la criatura en estos tiempos creo que es un poco más complicado. Pero sí, digamos que se fijan un poco en el tipo de amistad que tienen, si es una persona que ha estado presente ahí con ellos. Yo sobre todo en mi caso escogería a alguien que yo sepa que en algún momento de alguna necesidad, no solo económica, sino quizás apoyo emocional, pueda estar ahí para dar un consejo, para ser una guía para mi hijo, si es que como llega a pasar, ¿no? Claro. Entonces, Y bueno, mi mamá, pues, también siempre dice, no, dice, no se puede escoger a cualquiera, dice, porque a veces escoges mal, dice, y a veces sueles tener problemas o en alguna necesidad, a veces piensan que uno les va a pedir dinero y salen corriendo. claro, ¿verdad? Como que se ha perdido el verdadero significado, por decirlo así, la verdadera tradición, claro. Muchísimas gracias, señorita Bexaida. Pero bueno, en el caso de la familia de ella, si quieren contar, conseguir a alguien que sea llegado, que sea cercano, que se pueda confiar, porque hay personas, obviamente, etcétera, especialmente, no sé si ustedes han visto quizás tipo plataformas TikTok, Instagram, quizás, especialmente he visto yo en México, pero imagino que no debe ser el único país que ahora han cogido esa tradición de ese tipo de padrinos, padrino para la fiesta, padrino para el lugar, padrino si es una boda, para el vestido, padrino para cada cosa que quiera, que se necesite en una boda, prácticamente para que todos puedan ayudar, por decirlo así, en la boda y que se haga la fiesta, ¿sí? Entonces, como que Aquí en Guaranda es así, cogen padrinos para el santo, para el bautizo, para todo. también, bueno, entonces, bueno, pero por lo menos usted escoge padrino como para ciertas festividades, no para organizarle la festividad, entonces.
No piden para el vestido, para una cosa, para otra cosa. Aquí en Ah, Guaranda es así. también. Listo, entonces como que se ha perdido un poquito esa tradición, ¿verdad? Esa tradición, en este caso, la original, por decirlo así. Claro, porque por ejemplo, la señorita Bexaida nos cuenta que su hermanita ya tiene 6 añitos y le están buscando un padrino. Entonces esa tradición que el padrino fuera quien le ponga el nombre al niño o a la niña, ya se perdió por completo, ¿verdad? Entonces, eso. Yo imagino que anteriormente hacían eso como para que haya una conexión, ¿verdad? O sea, no es tu hijo, no es tu sangre, pero con tal tú le pusiste el nombre, eres responsable de este niño o niña. Entonces, yo imagino que es un tipo de sentimiento de esa manera, ¿verdad? Por eso es que escógele el nombre. Y obviamente vas a dejar a tu niño o niña, si es que te llega a pasar algo, alguien que sea de confianza, y también que le dé un buen nombre, ¿verdad? Pero bueno. O sea, ahí tenemos una diferencia que, bueno, ha ido como que evolucionando, si queremos decirle así, con el paso del tiempo, pero que obviamente era una costumbre que no había antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice una última cosa que pasó en la estructura familiar, que con frecuencia la nobleza indígena se casó con los españoles. Claro, en este caso la nobleza estamos hablando, ¿sí? La nobleza indígena se casaron con los españoles. ¿Por qué? Porque acordémonos que les habíamos comentado que anteriormente que la nobleza indígena no sufrió mucho, por decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque siguieron con su estatus, siguieron con sus beneficios, si queremos decirlo de esa manera. Cambio fue la población general que sí tuvo que amoldarse, acomodarse a esta nueva estructura social, política, económica, etcétera, ¿verdad? Que hubieron después de esa mezcla. Y en lo que es el caso de la vestimenta, aquí por ejemplo, nosotros podemos ver una vestimenta muy tradicional que hay en muchos lugares de la sierra, ¿verdad? Está obviamente con el clima, con su abriguito, con su faldita toda larga, etcétera, ¿verdad? Vestimenta, introducción de la lana en las zonas frías y cambio en la vestimenta. Los varones empezaron a usar calzones y camisas. Bueno, antes estaban sin abrigarse en la parte de arriba, ¿verdad? Generalización del consumo de bebidas alcohólicas. Y hacia el siglo XVII, la carne de vacuno se había incorporado ya en la dieta habitual de indígenas, negros y mestizos. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver algo que ya para nosotros es tan común, tan normal, que puede llegar a sorprendernos de, no había eso antes. Eso fue con la mezcla de la llegada de los españoles, algo que es tan natural para nosotros, ¿verdad? Listo. Nos dice, desde la literatura, en cambio, una de las principales fuentes históricas para poder conocer la vida y costumbres de los incas antes y en el momento de la conquista española, así como los sucesos en el que ésta se desarrolló, es la obra del cronista peruano Felipe Guamán Poma de Ayala, descendiente de la nobleza inca. Además de enseñar el español a los indígenas, en el año 1600, Guamán escribió Nueva Crónica, un compendio de historia preincaica, y 15 años después escribió Un Buen Gobierno, obra en la que mostró el maltrato de encomenderos y funcionarios reales hacia los indígenas, lo cual ilustró con dibujos hechos por él mismo. Entonces aquí vemos que hay desde la literatura algo del año 1600. Si nos acordamos que desde el año 1500 comenzó toda esta invasión, al año 1600 ya es obvio que ya iba a empezar a haber esa fusión, ¿verdad? Fusión que quizás no es como ahora que es tan natural, sino que como que empezó recién a mezclarse, a combinarse, perdón. Entonces, este tipo de literatura sí nos ayuda mucho a ver qué fue lo que sucedió. Como ustedes se acuerdan, también en educación cultural y artística, en el tercero de bachillerato, nosotros vemos bastante que lo que sucede con el ecuatoriano, por decirlo así, lo que sucede con el ecuatoriano, lo que sucede, en este caso, con algún momento histórico o tiempo que esté sucediendo, quizás en el gobierno, con el pueblo, afecta mucho o cambia mucho lo que viene siendo la visión del arte en Ecuador, ¿sí? Porque como hemos visto en las clases también anteriores de ECA, lo que sucede mucho en el país, los artistas toman de esto y lo muestran, ya sea en pintura, ya sea en música, ya sea en literatura. Entonces, como que hay esa manera de combinar lo que sucede socialmente con el arte para poder mostrarlo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algo igual, por decirlo de esa manera, ¿sí? Y de paso del año 1600 como que está un poquito más fresco, si queremos decirlo así, ¿sí?
Aquí tenemos una parte importante. Si habíamos dicho que obviamente la religión cambió, ¿verdad? Estaba cambiando la religión, entonces tenemos justamente esa evangelización y la extirpación, es decir, el momento de quitar, de echar esas idolatrías en América, que hubieron obviamente antes de la llegada de los españoles. Acuérdense que en este caso su religión era muy diferente. Nosotros todavía tenemos ya como patrimonio cultural de la humanidad festividades como el Inti Raymi, ¿verdad? Que es justamente como para recordar, especialmente en este caso en la sierra, que es más donde se celebran estas cosas, ¿verdad? Este tipo de eventos, este tipo de homenajes, etcétera, que por lo menos en mi caso, que soy de la costa, es como un recordatorio en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Otro de los mecanismos de conquista del imperio español fue la imposición de sus creencias religiosas como medio de dominación cultural. Después de notificado el contacto en el Nuevo Mundo, porque así es como conocían América, el Nuevo Mundo, en 1492, en este caso de Cristóbal Colón, los reyes católicos de España y Portugal recibieron del papado la concesión de las tierras descubiertas para su ocupación y dominio sobre los habitantes. Es decir, el papado que se encuentra, ya saben, por Roma, por España, les dio permiso, autorización, les dio el visto bueno a España y a Portugal en este caso, a ambos países que pudieran venir y pudieran ocupar las tierras descubiertas, siempre y cuando obviamente hicieran a toda la población católica en este caso y también ¿cuál sería la palabrita? Y también la apropiación, si queremos decirlo de esa manera, que tengan el derecho de apropiarse de ciertas tierras para poder crear las iglesias y que esté a nombre de la iglesia, no al nombre quizás del coronado español o también la corona de Portugal, no, que esté a nombre de las tierras de ellos mismos, de la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando el papado les dio el permiso para poder venir aquí, bueno, a cambio, acá ha estado. A cambio, los monarcas se comprometieron a cristianizar esos territorios y adquirieron funciones y derechos de cobrar diezmos, en este caso la iglesia, organizar la jerarquía eclesiástica y construir templos, entre otros, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un cambio, por decirlo de cierta manera, que hubo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las causas que acontecieron dentro de todo el territorio a causa de esa evangelización, ¿verdad? Primero nos dice, los europeos consideraron que los indígenas eran infieles y que debían ser cristianizados para que no se condenaran al infierno. Visión inquisidora de los cultos autóctonos, es decir, para ellos paganos, y de prácticas consideradas pecaminosas, tales como el politeísmo, la poligamia y los sacrificios humanos, que bueno, sea como sea sacrificios humanos, que bueno, que ya no hay. Listo. Interés de la corona y de la iglesia por imponer la fe para implantar sus estructuras sociales, políticas y económicas también, obviamente. ¿Qué pasó además? Justificación cristiana y refuncionalización de instituciones de autoridad, como la teocracia y la mita, para lograr la sumisión de los indígenas a su explotación como mano de obra. Obviamente, a causa de toda esta evangelización, hubieron bastantes cambios, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? A pesar de que quizá para nosotros sería un poco raro, acuérdese que en este caso, América no fue el único lugar del mundo en el que vinieron estas conquistas, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos actualmente, la razón por la que ellos hablan inglés es porque sucedió exactamente lo mismo, pero en este caso de los ingleses. Los ingleses cogieron, vinieron a lo que viene siendo Estados Unidos y en este caso hubo ciertas cuestiones, obviamente, económicas, políticas, sociales en el Reino Unido, perdón, que hicieron que varias familias decidieran mudarse a los Estados Unidos, que ya era territorio de ellos en ese tiempo, ¿sí? Entonces, esos ingleses se mudaron a Estados Unidos para mejor vida, mejores oportunidades, porque obviamente era una tierra, en este caso, que estaba todavía estructurándose y si, por ejemplo, yo en mi casita tengo un terrenito, yo podía irme hasta allá y podía conseguirme un terreno más grande.
y quizás yo tenía deudas o estaba escapando de alguien, yo me llevaba a toda mi familia para allá y ya no podían ir a buscarme, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que a diferencia de los españoles, quizás por decirlo de esa manera, que hubo una mezcla, porque si se dan cuenta, la mayoría de ecuatorianos se consideran mestizos. Hubo una mezcla entre españoles e indígenas, entre españoles, puede ser también entre españoles y negros, en este caso, que habían también en nuestros territorios después de las cuestiones que sucedieron de los barcos de esclavos que bueno, la palabra sí es averiado, pero hay otra, se me fue la palabrita, y no pudieron llegar hasta Perú para ser considerados esclavos, sino que se escaparon y llegaron a Esmeralda, en lo que actualmente es Esmeralda de Ecuador, ¿verdad? Entonces, cositas como esa, que hubo esa mezcla de parte de los españoles con las personas aquí, se encuentra que en otros lugares no hubo eso. Por ejemplo, en Estados Unidos fue exterminio. Exterminio, incluso no sé si ustedes han visto esas películas del viejo oeste, que quizás en algún momento pudieron haber observado que incluso habían recompensas para quien trayera la cabellera de los indios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso los ingleses se asentaron en esos territorios y para ellos eran sus territorios en este caso los indígenas, si queremos decirlo así, estaban ocupando su territorio. Entonces, ¿qué hubo? Exterminio. Tanto así que hoy en la actualidad hay ciertas reservas donde ellos se encuentran viviendo, pero si nos damos cuenta, no hay mucha mezcla, si queremos decirlo así. Ha habido más mezcla en este caso de lo que viene siendo con las personas afroamericanas, ¿verdad? Que algunos ya se han ido mezclados después de que quitaron lo que es el esclavismo, etcétera, ¿verdad? Entonces, como que tienen más relación de su gente anterior con los que fueron esclavos que con los indios en este caso, ¿sí? Otras partes del mundo también fue lo mismo, ¿verdad? Australia, por ejemplo, todas las personas que vivieron, que crecieron ahí al momento de la llegada también de los ingleses, hubo exterminio. Entonces, si es que queremos decirlo de cierta manera, de los malos nos tocó los menos malos, quizás por decirlo así. ¿Por qué? Porque aquí en América hubo una mezcla, no hubo un exterminio. Eso sí, murió muchísimos indígenas, en este caso, muchos indios, perdón, muchos indios murieron bastante, ¿por qué? Pero fueron por las enfermedades. Acuérdense que en este caso los españoles tenían enfermedades que aquí en este ámbito, por decirlo limpio, no tenían las personas las defensas necesarias en su cuerpo para poder sobrevivir a este tipo de enfermedades, tanto que por lo menos el libro nos dice que el 90% de los indios fallecieron. 90% es bastante, pero se supone que fallecieron es por justamente estas enfermedades. Y los que quedaron hubieron esa mezcla, ¿sí? Entonces, si hay una diferencia, quizás si queremos decirlo así, entre unos conquistadores con otros conquistadores, por decirlo de cierta manera, ¿sí? Entonces, aquí tenemos eso, ¿sí? Y obviamente iba a haber toda esta mezcla, toda esta diferencia que podemos hacer. Y aquí vienen, en cambio, los métodos que se emplearon para poder que esta evangelización se llevara a cabo. Por ejemplo, nos dice la doctrina consistió en la formación de pueblos de indígenas conversos en torno a una capilla. El doctrinero, un clérigo misionero, les enseñaba la fe. Que eso creo que es un poquito más natural, más normal, ¿verdad? Que haya una iglesia y que obviamente la persona que esté de esta iglesia, por ejemplo, si hagamos en el evangelio, el pastor, llame a las personas para que puedan venir a los cultos, etcétera, ¿verdad? La encomienda nos dice, fue un sistema feudal implementado para ayudar con la labor de las doctrinas. Al encomendero, que era un español, le asignaban un terreno y un grupo de indígenas a quienes sometía a labores e impuestos a cambio de sostenerlos económicamente y educarlos en la fe cristiana. Siguiente, la reducción fue implementada para proteger a los indígenas del maltrato de los encomenderos, ya después con el paso del tiempo. Consistió en la congregación de aborígenes nómadas en poblados dirigidos por misioneros, quienes los catequizaban obligatoriamente. Internamente había actividad comercial y los indígenas pagaban impuestos, ¿sí? Entonces, como podemos ver, estas eran las maneras para poder tratar de ingresar, en este caso, toda la religión a los pueblos, que obviamente no fue de la noche a la mañana, sino que tuvieron que pasar años y años y años. E incluso cuando nos dice, por ejemplo, la extirpación de las idolatrías a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, las autoridades civiles y religiosas creyeron que el nuevo mundo estaba cristianizado.
Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pero en 607 y en 610, 1607 y 1610, en las cercanías de Lima, el cura Francisco de Ávila descubrió que los indígenas escondían estatuillas de sus dioses, de sus ídolos, de sus ancestros y amuletos, siendo el indio Hernán Paucar el principal difusor de estas creencias milenarias. Frente a ello, los doctrineros como Bartolomé Lobo Guerrero, Francisco de Ávila, Cristóbal de Albornoz, realizaron 3 campañas de visitas de extirpación de idolatrías, en las que recorrían los poblados y acudían a los sacerdotes aborígenes para, de manera amistosa, obtener información detallada sobre sus creencias. Luego, con apoyo armado, quemaban y destruían todo símbolo religioso, como las huacas, que eran lugares sagrados. Y aunque no estaba permitido por la corona, algunas veces este proceso fue aprovechado por los españoles para ocupar los terrenos donde estaban las huacas y apropiarse de los metales preciosos con que estaban hechas las imágenes de sus deidades. Los sacerdotes indígenas eran obligados a hacer una retractación pública y los residentes eran recluidos para ser catequizados y dejados en libertad, ¿sí? Entonces, como nosotros podemos ver, a ver un segundito, me fui a otro lado. Listo. Entonces, como nosotros podemos ver, obviamente no pudieron extirparlos por completo, porque si no nosotros en Ecuador no estaríamos celebrando, por ejemplo, el Inti Raymi. Pero obviamente, a diferencia de cómo era antes a cómo es ahora, entonces sí hubieron grandes diferencias. A pesar de todas estas, quizás por decirlo, brigadas, vueltas, para tratar de extirpar todas estas idolatrías como yo los consideraban, obviamente se perdieron bastante, se perdieron algunas porque a diferencia de cómo somos ahora, pero siguieron en algunos lugares, ¿verdad? Por eso nosotros todavía tenemos, quizás por decirlo, ciertas fiestas, como fue hace unos mesecitos atrás el Inti Raymi, tenemos la Pachamama, tenemos tantas fiestas que se consideran de justamente quizás esa fusión con los españoles o quizás anterior, ¿verdad? Entonces, como que si hubo cierta cosita. Caballero Kevin Valiente, bienvenido. Me sorprende, wow. Hola, licenciada. Muy buena, me alegra que haya podido, obviamente imagino que si no puede estar todos los días es por su trabajo. Qué bueno que tuvo un momentito, no se preocupe. Y con tal, por favor, no se olvide que las clases, a ver, un segundo, se me fue mi pestaña, listo. Listo, y no se olvide, por favor, que las clases todas son grabadas, no solo de mi materia, sino de todas las materias, ¿sí? No se olvide eso. Listo, deme, como que se me está demorando un poquito la computadora. Así que mejor voy a tomar una fotito, ¿sí? Voy a tomar una fotito de las personas que están conmigo y de esa manera poder ponerlos en la lista, ¿sí? Porque como que me está demorando en cargar. Denme un segundito. Listo, ya tomé la foto. Nos estamos viendo en nuestra siguiente clase. Que tengan una excelente mañana y pasen muy bien, ¿sí?